Buenas, ¿cómo están? Mi nombre es Paulina Jaramillo Correa. Estudio en el Complejo Tecnológico Agroindustrial, Pecuario y Turístico SENA Apartado, en Tecnología de Actividad Física de la ficha 2027-423. Y hoy voy a hablar un poco del sistema renal. El sistema renal. Los sistemas renal y urinario están constituidos por un grupo complejo de órganos que están en conjunto y que se encargan de filtrar los productos residuales de la sangre y de fabricar, almacenar y eliminar la orina. Esos órganos son esenciales para la hemostasia, ya que mantienen el equilibrio hídrico, el equilibrio ácido básico y la presión arterial. Los órganos fundamentales del sistema nefrourinario son los dos riñones y la vejiga urinaria. Durante el proceso de filtración de los productos residuales de la sangre, los riñones pueden exponerse a concentraciones elevadas de sustancias tóxicas endógenas y exógenas. De este modo, algunas células renales están expuestas a contracciones 1000 veces superiores a las sanguíneas. Los problemas que causan daños en los riñones pueden ser prerrenales, que son que los afectan al aporte sanguíneo a los riñones, y los renales, que son los que afectan al propio riñón, o posrenales, que son los que afectan a cualquier punto de la ruta que consigue la orina desde el riñón hasta la salida de la uretra o el pene. Los problemas posrenales suelen ser de tipo obstructivo. Es un punto de obstrucción muy frecuentemente en la próstata, que se encuentra como entre la vejiga y la uretra. Cualquier trastorno persistente de la próstata, la vejiga o los uréteres, en particular las infecciones, las obstrucciones o los cuerpos extraños, como los cálculos, puede comprometer la función renal y aumentar la sensibilidad a los defectos adquiridos o genéticos. Anatomía y fisiopatología del riñón. El riñón humano es un órgano complejo cuya función consiste en filtrar los productos residuales de la sangre y producir orina. Los dos riñones desempeñan además otras funciones vitales, como el mantenimiento de la homeostasia y la regulación de la presión arterial, la presión osmótica y el equilibrio ácido-básico. Los riñones reciben el 25% del gasto cardio total, lo que supone una exposición potencial a las toxinas endógenas y exógenas. Los riñones se sitúan a ambos lados de la columna vertebral y en la parte inferior de la espalda. Cada uno de ellos pesa unos 150 gramos y tiene aproximadamente el tamaño de una naranja. El riñón consta de 3 capas: la corteza, que es la capa exterior, la médula y la pelvis renal. La sangre fluye a la corteza y la médula a través de la arteria renal, que se ramifica en arterias cada vez más pequeñas. Cada una de las arterias termina en una unidad de filtración sanguínea, denominada nefrona. Un riñón sano contiene aproximadamente 1200 nefronas, estratégicamente situadas dentro de la corteza y la médula. Una nefrona está formada por el gloméruro, que es como un grupo de vasos sanguíneos muy finos, rodeado por la cápsula de Bowman, algo así, una membrana de 2 capas, que desemboca en un túbulo corteneando el plasma. La fracción líquida de la sangre es empujada a través del gloméruro al interior de la cápsula de Bowman y pasa después en forma de plasma filtrado al túbulo conterneando alrededor del 99% del agua y los nutrientes esenciales filtrados son como reabsorbidos por las células tubulares y pasan a los capilares que rodean el túbulo cortoneando. La sangre sin filtrar, que permanece como en el gloméruro, fluye también a los capilares y vuelven al corazón a través de la vena renal. Las nefronas son conductos largos y como serpeantes compuestos por varios segmentos, cada uno de los cuales desempeña diversas funciones relacionadas con el mantenimiento de los mecanismos homeostáticos del organismo. Los vasos sanguíneos renales solo irrigan los elementos glomerulares y tubulares, aportan los productos residuales que hay que filtrar y absorbiendo nutrientes, proteínas y electrolitos, además de suministrar el oxígeno necesario para viabilidad del órgano. El 90% del flujo sanguíneo
se dirige a la corteza y el aporte disminuye gradualmente hacia la médula. Esa diferencia de flujo y la situación de la nefrona son esenciales para el mecanismo contracorriente, que concentra aún más la orina y las posibles nefrotinas, diagnóstico y pruebas de la nefroticidad. La creatina es otra sustancia filtrada por el glomérulo, pero que apenas se absorbe a través de los túbulos proximales. Si el glomérulo sufre daños, es incapaz de eliminar las toxinas producidas por el organismo y se acumula la creatina sérica, dando que la creatina sérica es un producto derivado del metabolismo muscular y depende de la masa muscular del individuo, en una medida poco sensible y específica de la función renal, pero se usa a menudo debido a su comodidad, ¿cierto? Voy a hablar sobre la anatomía y fisiopatología de la vejiga. Bueno, la vejiga urinaria es una bolsa hueca en la que se almacena la orina. Normalmente se contrae a demanda para su vaciado, controlado a través de la uretra. La vejiga está situada en la parte anteroinferior de la cavidad pélvica y unida por ambos lados del riñón mediante los uréteres, unos tubos musculares peristálticos que transportan la orina de los riñones a la vejiga. La pelvis renal, los uréteres y la vejiga están recubiertos por epitelio de transición. El sistema neurológico equilibrado que regula el almacenamiento y el vaciado puede resultar dañado debido a las descargas eléctricas u otros traumatismos, como las lesiones musculares, que pueden producirse en el entorno laboral. Una causa importante de la mortalidad de los tetraplégicos es la pérdida de la función vesical como la consecuencia de una lesión renal crónica secundaria a las infecciones y a la formación de cálculos. Son frecuentes las infecciones crónicas como un vaciado incompleto debido a causas neurógenas o obstructivas, como la fractura de la pelvis u otros traumatismos uréteres y la posterior formación de estenosis. Las infecciones bacterianas persistentes o la formación de cálculos que dan lugar a los procesos inflamatorios crónicos de la vejiga pueden deberse a una disminución de la resistencia, es decir, una mayor sensibilidad a las exposiciones exógenas en el lugar de trabajo, diagnóstico y tratamiento de los trastornos renales y urinarios relacionado con el trabajo, nefropatía persistente, los cambios experimentados por los sistemas asistenciales de todo el mundo que obligan a plantearse los problemas relacionados con la cobertura mediante seguro y la protección de trabajadores ante una exposición adicional. Una nefropatía previa importante se manifiesta por una creatina sérica elevada, glucosuria, azúcar como en la orina, proteinurio y, bueno, es necesario descartar inmediatamente causas sistemáticas subyacentes como la diabetes y la hipertensión, y dependiendo de la edad del paciente deben buscarse otras etiologías congénitas como los quistes renales múltiples. Por consiguiente, el análisis de la orina, tanto como el microscopio como tiras reactivas para detectar posibles alteraciones bioquímicas y celulares, es muy útil para el médico del trabajo. Las pruebas para medir la creatina sérica y aclaramiento de creatina estarían indicadas si la presencia de hematuria, piuria o proteinuria importante sugiere como una patología subyacente. Existen numerosos factores que tienen importancia para la evaluación de riesgos de progresión a una nefropatía crónica o una insuficiencia renal aguda. El primero de ellos es la limitación intrínseca o adquirida del riñón para resistir exposición a los xenobióticos. Es especialmente importante la disminución de la capacidad de desintoxicación en los jóvenes o muy ancianos. En un estudio, la sensibilidad a la exposición laboral guardaba una relación muy estrecha con los antecedentes familiares de nefropatía, lo que pone en relieve la importancia de la predisposición hereditaria. Los procesos subyacentes como la diabetes y la hipertensión aumentan la sensibilidad. Existen otros factores de sensibilidad mucho menos frecuentes, como el lupus eritematoso
y la vasculitis. En la mayoría de los casos, el aumento de la sensibilidad multifactorial y comprende a menudo una batería de notas que puede aparecer solas o simultáneamente. Por consiguiente, el método laboral debe conocer los antecedentes familiares de nefropatía del paciente y los trastornos persistentes que alteran la función renal, así como cualquier enfermedad vascular o cardíaca, especialmente en los trabajadores de más edad. Insuficiencia renal aguda. La insuficiencia renal aguda puede ser la etiología prerrenal o posrenal. Suele ser consecuencia de una anoxia aguda de dar lugar a una pérdida rápida y progresiva de la función renal. Cuando se suprime el factor nefrotóxico o la causa desencadenante, la función renal se recupera progresivamente con un descenso gradual de la creatina sérica y una mejora a la capacidad renal de concentración. Voy a hablar del cáncer de riñón. Bueno, el principal factor de riesgo conocido del cáncer de riñón es el tabaquismo, seguido por factores de riesgos profesionales y ambientales sospechados, pero poco definidos. Se calcula que la supresión del tabaquismo reducirá el índice del cáncer de riñón de un 30 a 40% en los países industrializados, pero no se conocen bien los factores profesionales determinados. Algunos estudios epidemiológicos han relacionado la exposición laboral a los vapores de la gasolina con riesgos de cáncer de riñón. En algunos casos de tipo dosis-respuesta, un fenómeno observado en la rata macho expuesta a vapores de gasolina sin plomo. Estos hallazgos adquieren una cierta importancia potencial, dada la exposición generalizada de las personas a los vapores de gasolina en las estaciones de servicio y el reciente aumento de las incidencias del cáncer de riñón. La gasolina es una mezcla compleja de hidrocarburos y aditivos, incluidos el benceno, un conocido cancerígeno humano. El riesgo del cáncer de riñón no guarda una relación constante con las clases sociales, aunque a veces ha asociado un aumento de riesgos con las clases socioeconómicas más privilegiadas. Sin embargo, en algunas poblaciones se ha observado un gradiente inverso y en otras no se ha podido establecer un patrón definitivo. Posiblemente, estas variaciones guarden relaciones con el estilo de vida. Mi nombre es Paulina Jaramillo. Chao, muchas gracias.